Algunos rigen los cielos, otros rigen el mar. Yo soy regente de la oscuridad. Alex se despierta de golpe. ¿Qué fue eso? ¿De dónde vino esa voz? Ya ni recordaba bien las palabras que escuchó, pero de algo estaba seguro. Había escuchado algo que le había erizado la piel. No le dio mucha importancia y se levantó. Encendió el ventilador para así disipar la neblina que había entrado por la noche a través de la ventana. Recogió un par de cuadernos que encontró tirados en el suelo, los cuales a veces se encontraba flotando, pero eso era ya normal para él. De cualquier manera, aún seguía pensando en la voz que escuchó en sueños, solo que no recordaba qué le había dicho. Su amigo Matt le esperaba fuera de la casa. El día estaba oscuro. Aunque acababa de levantarse, Alex no tenía idea si era de día o de noche, si lo que había tomado era una pequeña siesta o si había dormido de manera normal para despertar al siguiente día. De cualquier manera, él y Matt habían quedado en juntarse. Sucede que unos días atrás, el abuelo de Alex había llegado de visita y les contó a él y a Matt una extraña historia. Trataba de unos Pokémon muy peculiares llamados Banette. Se dice que los Banette son en realidad muñecos de felpa abandonados por niños que, luego de almacenar odio y deseo de venganza por mucho tiempo, toman la forma que ya conocemos de este Pokémon para buscar al niño que lo abandonó. Alex estaba asustado. Recuerda con poca felicidad que cuando niño había tirado a la basura más de un peluche de felpa. Matt, quien era muy poco supersticioso, decidió demostrarle a Alex que no había ningún motivo por el cual asustarse, que esa historia no era real, por lo que quedaron en juntarse para investigar los lugares donde se dice que los Banette se suelen reunir una vez tomada su forma para, de ahí, partir a buscar a su niño. Alex le pregunta a Matt acerca del lugar a donde se dirigían a buscar a Banette, ya que este no le había contado nada. A lo que Matt responde que se dirigen al primer lugar en el que una persona que busca fantasmas piensa, el cementerio. A Alex no le agradaba mucho la idea, pero aún así se encamina al cementerio junto a Matt. Entonces, de repente, Alex siente la necesidad de hacerle una pregunta a Matt, una necesidad que había estado sintiendo levemente desde hace un rato, pero justo en ese momento se hizo más fuerte. Matt, ¿alguna vez has escuchado acerca de algún Pokémon que se haga llamar el regente de la oscuridad? Alex no tiene idea de por qué hizo esta pregunta, pero aún así sentía la necesidad de hacerla. Matt piensa unos segundos y en su rostro se nota la falta de conocimiento. No sabe nada. Sí que había escuchado, por ejemplo, de Darkrai, que es lo que más se le acerca, pero Darkrai es más bien el regente de los sueños, para ser más específico, de las pesadillas, no de la oscuridad. Dejan la pregunta a un lado y Alex vuelve a pensar en la voz de sus sueños, sin éxito en recordar qué decía. Al llegar al cementerio, el rechinar de la gran puerta de hierro oxidado hace que una persona dentro del mismo se percate de la llegada de estos dos visitantes. Era el abuelo de Alex, quien visitaba la tumba de su madre como suele hacer cada vez que viene de visita. Mientras Alex se acerca a su abuelo, se estremece al ver los Gastly y Duskull levitando de un lado a otro. Estos son Pokémon fantasma bastante comunes, los cuales puedes encontrar en muchos lugares. Al observar un poco el cementerio detenidamente, la neblina, los Pokémon, las lápidas, Alex se da cuenta que aún sin haber escuchado nunca la historia de los Banette, que fue la principal razón de ir al cementerio, hubiese querido ir a ese lugar, tan solo para investigar acerca de este regente de la oscuridad que tanta curiosidad le produce y no tiene idea de por qué. Alex y Matt se acercan al abuelo y le saludan. Alex, sin perder tiempo, le hace a su abuelo la misma pregunta que le hizo a Matt, casi de manera automática e involuntaria. Abuelo,
¿Alguna vez has escuchado acerca de algún Pokémon que se haga llamar el Regente de la Oscuridad? El abuelo inclina la cabeza pensativo. Para cuando la levantó, ya tenía una respuesta. Hay dos tipos de Pokémon regentes, decía el abuelo, independientemente de si es de la oscuridad o de cualquier otra cosa. El primer tipo son los regentes proclamados como tales por los seres humanos. Es decir, el título fue, digamos, inventado por los humanos al ver lo que estos Pokémon son capaces de hacer. Por ejemplo, Dialga, el regente del tiempo, o Palkia, el regente del espacio. Dialga y Palkia solo se encargan de hacer su trabajo de manera natural, pero nunca se les ha pasado por la mente ser regentes de nada. Aun si al final lo son, han sido no otros que los seres humanos quienes les han otorgado estos títulos. El segundo tipo de regentes, y este es el tipo al que hay que temer, son los autoproclamados, es decir, un Pokémon con la codicia, el egoísmo, el orgullo y sobre todo la inteligencia necesarios como para otorgarse un título él mismo, sin el consentimiento de nadie. Puede ser tanto un Pokémon difícil de encontrar como un Pokémon común. Nunca he escuchado acerca del Regente de la Oscuridad, por lo que puedes estar seguro de que ese título no ha sido otorgado a ningún Pokémon por los seres humanos. Alex no dice nada. El temor le ha invadido. Está fuera de sí. ¿Por qué siente este temor? ¿Por qué tanto interés en el Regente de la Oscuridad? No sabe ni siquiera de dónde sacó el título Regente de la Oscuridad. ¿Dónde lo escuchó? ¿Quién le habló de él? Un mar de pensamientos le invaden. Pero estos pensamientos son interrumpidos por la voz de Matt diciendo: Alex, debemos buscar a Banette.